¿Por qué debe ser tan importante esta fecha y al mismo tiempo algunos cuestionan que no haber sido feriado declarado como tal? ¿Qué nos dice usted? No, este es un acontecimiento de alcance mundial. No es solamente mundial, que quede claro, mundial, no es un acontecimiento peruano, local. El 9 de diciembre de 1824 no chocaron dos ejércitos, chocaron dos filosofías de la existencia humana. Una que pregonaba el sometimiento y el absolutismo, y otra que pregonaba la filosofía y la libertad. Ganó la filosofía y la libertad. Y es por eso que América Latina, Sudamérica, se constituyó en un continente libre de cualquier tipo de sometimiento externo, foráneo, extracontinental. Por eso debemos meditar lo que se hizo hace 200 años. No fue una batalla solamente, fue una filosofía de vida. Lo malo, que no hemos aprendido esa filosofía, todavía divagamos en pleno siglo XXI de este acontecimiento memorable que lo construyeron los peruanos, pero también los que hoy día llamamos argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos, bolivianos, todos a uno dimos la libertad de América. Es decir, primera mitad del siglo XIX, el mundo era cambiante, como ahora quizás, pero en esos tiempos, hay que remontarnos a esa época, era, digamos, escribir una página de la historia de la humanidad, porque como usted bien dice, era intercambio de filosofías. ¿Cómo pensaba Europa? ¿Cómo era América en esos momentos, con sus dominios, con virreinatos y todo ello? En consecuencia, en cierta forma, las ideas libertarias tenían que ver plasmado en la práctica lo que aparecía simplemente en letras, en escritos. Estos sueños de libertad realmente deberían complementarse con batallas, no solo en este continente, sino también en el viejo mundo, ¿no? Exacto. Europa en esos años, y España formaba parte de una coalición llamada la Santa Alianza, que pregonaba el absolutismo, el poder de estos estados centrales de Europa sobre sus colonias o virreinatos. Y eso fue lo que va a enfrentar el pensamiento de San Martín, de Bolívar y Sucre, porque el gran personaje de Ayacucho es un joven general. Sucre. Cuya imagen está en la Plaza Armas de Huamanga, precisamente. Efectivamente, es un joven que está de los 14 años en la lucha por la independencia, es la mano derecha, el hombre de mayor confianza del libertador Bolívar, y Bolívar le dice, hay la correspondencia de ellos, el ejército patriota era poco más de 8.000 hombres, el ejército realista eran más de 11.000 hombres. Bolívar le dice, todavía no demos la batalla, acosemos a los realistas, pero todavía hay que encontrar el equilibrio de fuerzas. Pero si por alguna circunstancia usted tiene que dar la batalla, yo confío en su talento militar. Sucre, yo confío en su talento militar, yo confío en su pericia, pero trate de evitar la guerra, trate de evitar la batalla definitiva. Y los españoles, los realistas que ya habían llegado a su máxima acumulación, encajonaron a las fuerzas patriotas, lo encajonaron en las Pampas de Junín, y ellos tomaron las mejores posiciones. O sea, no era aconsejable dar la batalla. Hace 200 años, ¿qué pasaba en la Pampa de la Quinoa? La batalla empezó a las 10 de la mañana y va a estar concluyendo precisamente estas horas. A estas horas, las fuerzas patriotas incluso habían capturado al virrey. El virrey va a ser salvado. José de la Serna. José de la Serna, que era un gran capitán, un gran general, un gran combatiente. Nos enfrentamos no a cualquier ejército. Nos enfrentamos a un ejército poderoso, victorioso, que había sido imbatible. O sea, no nos enfrentamos a alguien fácil de vencer. Nos enfrentamos a un ejército superior. Allí el mérito de la batalla. El ejército enemigo era superior al nuestro, en términos materiales. ¿Qué sentían los españoles ante la presencia de repente de no solamente peruanos, sino de provenientes de otras naciones? ¿Cuál era el sentir de los realistas? Los realistas, mira, estaban en mejor posición. Las fuerzas peruanas solamente tenían un cañón, mientras las fuerzas realistas tenían 10 cañones. O sea, ahí te das cuenta de la diferencia. Pero había una moral victoriosa. Veníamos de la victoria de Junín. Y entonces los aguerridos, los peruanos, los hombres del clima alto van a dar el pundonor. La batalla tiene el siguiente recorrido. El mejor general realista es Valdés, el mejor. Y lo ponen a la vanguardia del ataque.
y ataca precisamente a lo que creían que era la parte más débil, la legión peruana. ¿Por qué? Porque los peruanos recién se habían incorporado al entrenamiento. Y entonces la parte más experimentada, la parte más hábil, el estratega español ataca ferozmente a las columnas de la mar. Porque creen que lo van a vencer rápidamente. Y ellos resisten. Fortaleza peruana, resisten. Es en esta batalla donde ocurre la famosa arenga que también os aprendió en el colegio. ¿Cuál es, por favor, y quién la pronuncia? Hay una arenga que señala que de la victoria de Ayacucho depende la libertad de América y del mundo. Que en esas espadas se decide cuál va a ser el destino de la humanidad. No estamos hablando de los peruanos, sino estamos hablando de una forma de entender el mundo que va a ser definida. Creo que se interiorizó correctamente esa frase porque nuestros combatientes fueron, a pesar del desnivel de armas, no teníamos las armas, no teníamos los uniformes, no estábamos completos, se demostró que la moral, y esa es la filosofía militar que tenía Bolívar, que las armas eran importantes, pero más importante era la conciencia y la moral, y que por moral debíamos ganar esta batalla. Y es por eso que contradijimos lo matemático, porque matemáticamente los realistas debieron vencer, porque estaban mejor posicionados en el terreno de la batalla, tenían más armas, tenían más reservas, pero en la práctica venció la moral del americano, del peruano, que demostraron mayor fortaleza, se pasó al contraataque y se capturaron no menos de 25 generales, o sea, cayó todo el ejército realista, todo el ejército. Es por eso que se va a firmar la capitulación de Ayacucho, que va a tener trascendencia histórica y mundial. Esa capitulación se firmó en la isla Papa y Aquino inmediatamente, un día como hoy exactamente. Los realistas comprendieron que su derrota no era parcial, era total. En Junín su derrota fue parcial, perdieron la caballería, pero en Ayacucho la derrota fue total, hasta tal extremo que fue capturado la Serna. Es como si, al revés, es como si de la derrota capturan a Bolívar. Entonces es la catástrofe. Y eso va a ocurrir con las fuerzas realistas. Por eso el general Canterac, otro grande de España, Canterac le va a solicitar a Sucre firmar una capitulación, una rendición incondicional. Incondicional, sin condiciones. Este documento comprendía de repente que había un retiro voluntario de todos los españoles quienes dominaban ellos dominaban algunas regiones aún, ¿no? Sí, estaba todavía en posesión del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, y tenían una presa muy importante, que era los castillos del Real Felipe. En la capitulación, los realistas admiten rendir todas sus fuerzas, incluyendo las del Callao. Luego Rodil se va a insubordinar y no va a respetar eso, pero jurídicamente se firmó la entrega de todas las posiciones realistas, el Alto Perú y el Callao. La capitulación es muy importante, es un documento donde Bolívar y Sucre discuten cuál es la mejor salida y dicen aguerridos en el combate, pero inteligentes en la derrota del adversario. No hay que maltratar al adversario. Bolívar recomienda, traten en las mejores formas a los virreyes, a los generales. Han sido grandes adversarios. En la derrota no hay que humillar al adversario. Yo creo que eso es una ley de la guerra que debe mantenerse siempre, ¿no? Después del combate hay que tratar a los heridos, el derecho humanitario, ¿no? Y se va a practicar ese derecho, y por eso el producto de eso es la capitulación de Ayacucho. Como estudioso del tema, ¿qué le dice a los peruanos que nos escuchan a nivel nacional? Ellos, a sus generaciones venideras, a los hijos de los hijos, ¿por qué nunca debemos olvidar esta fecha? Por favor, rápidamente. Porque el orgullo de los peruanos es el orgullo del pasado. Hemos tenido grandes antepasados y hay que sentirnos orgullosos de lo que hicieron, y nosotros en el siglo XXI tenemos que rememorar y transmitir ese legado para que los jóvenes de ahora tengan la fortaleza espiritual que tuvieron nuestros antepasados.